Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha bien mi audio? Sí, profe, hola, profe. Hola, Buenos gracias. días. Buen día. Buenos días, profe. Buenos días. Ya, a ver, voy a Buen partir. día, profe. Hola, buen día. Mejor después les comparto unas clases y unos archivos, ¿ya? Voy a esperar a que lleguen después los compañeros que vienen atrasados. Por mientras voy a partir la clase y voy a compartir con ustedes la pantalla para que veamos lo que se viene. Ven el PPT, ¿cierto? ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya, súper, gracias. Los contenidos de hoy son hartos, ya voy a tratar de ser lo más precisa y clara posible. De la misma forma que en la clase anterior, los voy a orientar directamente a lo que es la elaboración del HT número 2, ¿ya? Esta clase, ustedes van a poder descargarla de aula, no sé si ya está disponible, ¿ya? Y al igual que la anterior, al final está el cronograma, ¿sí? Para que lo revisen. Si se fijan, después de vacaciones, vienen sesiones de consulta, ¿ok? Y esas sesiones de consulta van a tener la misma modalidad de la vez anterior, ¿ya? Van a ser en ciertos horarios y con ciertos profesores. Obviamente ahí se les va a avisar con anticipación todo, ¿ya? Hoy día vamos a ver ciertos contenidos, vamos a ver también lo que es la representación gráfica, además de la linealización de las funciones y del método de mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, a lo que vimos la clase pasada, vamos a sumar este nuevo método, ¿sí? Ahí les voy a ir explicando toda la base de esta metodología, ya que ustedes tienen que manejar también para poder realizar la HT número 2 y que les va a servir para todos los laboratorios de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, a modo de recordatorio, brevemente, ¿sí? Nosotros vimos la clase anterior, ¿cierto? Que podemos tomar un solo dato, y si tomamos un solo dato como medida directa, si yo voy y mido el largo de una mesa, por ejemplo, con una wincha o un flexómetro, cinta métrica, como se le llama, por definición, el error de ese dato es el error instrumental, ¿cierto? Y si es análogo, la menor división la divido por 2, y si es digital, un 1, ¿cierto? En el último dígito, ¿ya? Si yo tengo ecuaciones y necesito hacer un cálculo, ya tal como se muestra aquí, y hacemos en este formato, ¿cierto? Estamos haciendo una medición indirecta. Esto nunca pasa en laboratorio, ¿ya? En laboratorio nunca tomamos un solo dato. Esto es simplemente un ejemplo, ¿ya? En general, dentro de un laboratorio experimental tenemos sensores, por lo tanto, manejamos muchos datos. Entonces, suponiendo que ustedes tienen un cálculo, ¿cierto? Y necesitan obtener la gravedad con esta ecuación, lo correcto sería hacer propagación de errores para obtener el error asociado, ¿cierto? Recordemos que, por una parte, yo calculo, en este caso, la gravedad usando una ecuación, pero con otros cálculos absolutamente distintos en la tablita que nosotros vimos de funciones de errores, ¿cierto? Ahí vamos a revisarla nuevamente. Yo hago el cálculo de los errores asociados según lo que yo necesito. En este caso, delta error
de la gravedad, ¿cierto? Recordemos que delta es la notación de error. Y si desarrollo la ecuación, el delta t, ¿cierto? Es el error del tiempo. Y en este caso es 0.01, ¿sí? Porque es el error instrumental. Entonces se anota directamente ahí. Y obviamente el tiempo, ¿cierto? Es el dato que me están dando. Delta H sería el error de la altura. ¿Con qué medí la altura? Con esta cinta, ¿cierto? Cuyo error instrumental, si lo paso a metros, es 0.0005. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta. Recordemos que para hacer aproximaciones, error manda. O sea, yo no puedo llegar y escribir 8,6 con un decimal si yo no he calculado el error. Primero, obtengo mi error, lo aproximo, ¿cierto? Lo dejo con una cifra significativa. En este caso me quedo con un decimal y recién ahí yo aproximo mi magnitud. Por lo tanto, la forma correcta de escribir el resultado es esta. ¿Sí? Es una formalidad, es la notación para presentar los resultados. Y el mismo ejemplo, este es el ejemplo de dejar caer una bolita desde una altura h, ¿ya? Tal como dice ahí. Y se toma un solo dato. Pero si aplicamos el método estadístico que vimos la semana anterior, el método, ¿cierto? Si yo tengo varios datos, si mido varias veces, entonces puedo sacar un promedio que sería el valor representativo. Pero también necesito calcular el error. Por lo tanto, procedimiento, ¿cierto? Tengo que calcular desviación estándar, error típico del promedio, error aleatorio, lo comparo con el error instrumental y el valor máximo va a ser mi error total o experimental, como se le llame. ¿Sí? Bueno, y este ejemplo es similar al anterior, simplemente se reemplazan los datos. ¿Ya? En este caso, fíjense, voy a repetir. Error manda. Lo dejo con una cifra significativa. Al aproximar el error, me quedo así, ¿cierto? Me quedo un entero, 2. Por lo tanto, como el error quedó así, yo escribo así la magnitud y sería 10 más menos 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ir al detalle de todos los conceptos que ustedes van a ver en la HT número 2. Les voy a compartir esta clase porque tiene también todo lo que vimos en la clase número 1. ¿Sí? Y me voy a ir a lo de hoy. ¿Ya? Que es la representación gráfica, linealización y mínimos cuadrados, que es la metodología que vamos a usar ahora. Antes que se me olvide, por el chat voy a mandarles los archivos. Ahí se los comparten ustedes a sus compañeros en caso de que alguien los necesite y no haya podido venir. Ya, ahí se subió un archivo, no sé si pueden visualizar los dos. Ahí se cargó. ¿Ya? El primer archivo son las clases número 1 y la de hoy, 1 y 2, ¿sí? Para que lo tengan, para que no se les olvide nada. Y el otro archivo es de linealización y mínimos cuadrados específicamente, con todas las técnicas, con todos los pasos que vamos a ver hoy día en detalle, ¿sí?
quiero recordarles en el manual de laboratorio hay definiciones de errores, ¿ya? Antes de partir con lo que es la gráfica, voy a mencionarles estos errores que técnicamente no son errores, pero que nosotros les llamamos errores, ¿sí? Estas fórmulas nos permiten extraer información de nuestros datos, nada más que eso. Entonces, por definición, el error relativo es el error de mi dato dividido por mi dato, ¿sí? Si yo lo multiplico por 100, es el error relativo porcentual. El error relativo está relacionado con la precisión, ¿sí? El error comparativo, por otro lado, me permite comparar el resultado que yo obtuve en el laboratorio con un dato teórico, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes calcularon la gravedad, la pueden calcular con la gravedad teórica, ¿ya? Entonces, el error comparativo está relacionado con lo que es la exactitud, ¿sí? Si lo multiplico por 100, eso sería el error comparativo porcentual, ¿ya? Estos cálculos son muy importantes porque van a ser parte de los resultados en todos los laboratorios. No solamente ustedes van a obtener el error de su resultado final, porque el error en sí no nos da más información, ¿ya? La información, para poder analizar y concluir, también nos las entregan este tipo de errores. ¿Profe? Entonces, dentro de lo que nosotros tenemos, ¿cierto?, como trabajo de laboratorio, hay un modelo físico, ¿cierto?, en donde nosotros tenemos ciertas ecuaciones teóricas, pueden ser ecuaciones lineales, pueden ser ecuaciones, ¿cierto?, cuadráticas, sinusoidales. A ver, parece que hay gente en la... Ahí sí. Entonces nosotros tenemos modelos teóricos, funciones, ¿sí?, modelos físicos, que necesitamos también contrastar con la parte experimental, según el objetivo del laboratorio. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros datos? ¿Cómo van a ser nuestros datos si los graficamos? Nosotros siempre en el laboratorio graficamos los datos porque es la forma más simple de poder extraer información. Como les decía, en el laboratorio se usan sensores, por lo tanto obtenemos muchos datos, y la forma adecuada de representarlos, y es lo que van a ver también después afuera en la universidad, cuando trabajen en alguna empresa, les toque hacer informes técnicos, siempre la mejor representación va a ser mediante gráficos. Entonces, ¿qué forma tienen nuestros datos? Eso, ¿cierto?, va a depender obviamente del experimento. Pero supongamos, nuestros datos son esos puntitos, ¿ya?, esos puntitos rojos. En los gráficos nunca vamos a unir los puntos que nosotros tengamos, ¿ya? Siempre van a ser datos así independientes. Entonces supongamos que nuestros datos forman una línea recta, ¿ya? Tienen una tendencia lineal al graficarlo. En este caso es un resorte que tiene una masa y que está oscilando. Por lo tanto, estamos viendo el desplazamiento, ¿ya?, la deformación del resorte y la fuerza, el peso, en el eje Y, en el eje X la deformación. Perfecto, entonces mi modelo experimental, ¿cierto?, tiene una tendencia lineal. Entonces lo adecuado como modelo teórico es aplicar la ecuación de la recta, ¿cierto? Y obviamente en este caso aplica la ley de Hooke. Si yo como objetivo del laboratorio necesito calcular la constante del resorte, entonces voy a poder comparar las pendientes del gráfico, ¿cierto?, con lo que yo pueda obtener ahí como resultado. Con la constante, puedo compararla con la constante del resorte, ¿sí? Esta es una función lineal. Entonces este modelo, ¿cierto?, lineal en este caso, me permite extraer información de los datos. En este otro, obviamente nuestros datos no siempre son lineales, ¿ya? Y esa es la razón por la cual nosotros los llevamos a la forma lineal, por simplicidad. Es la forma más fácil de poder extraer información y además de poder calcular los errores,
¿sí? En este caso tenemos un gráfico que no es lineal, ¿cierto? Distancia versus tiempo. Y si nosotros quisiéramos trabajar este gráfico, necesitamos hacer cambios de variables. Ahí vamos a ver algunos cambios. Y llevarlo a la representación lineal, para poder, como les decía, extraer información de los datos, de los errores también. Entonces nosotros empezamos a buscar esta relación funcional entre las variables, ¿ya? Podemos establecer que una variable es función de la otra. Y tal como les decía anteriormente, lo más simple es llevar nuestros datos a la línea recta. Representación gráfica, tenemos variables de entrada, variables de salida, ¿sí? Es muy importante que ustedes identifiquen y tengan el fundamento para poder plasmarlo en un informe técnico también después a futuro. ¿Qué variable están usando como dependiente y cuál están usando como independiente? ¿Ya? ¿Y por qué lo están haciendo? Ustedes tienen que tener ahí un fundamento de por qué están graficando de esa forma. Entonces tenemos variables, ¿cierto?, de entrada, que en este caso es X, sería nuestra variable independiente, y variables de salida, que sería la variable Y, ¿ya?, que en este caso sería la dependiente. Entonces, como les decía, si nuestros datos, al graficarlo, vemos que están formando, en este caso ahí están los puntitos azules, ¿cierto? Están bastante dispersos los datos, pero aún así ustedes observan que tienen una tendencia lineal. Entonces, modelo teórico, ya van a aplicar la ecuación de la recta. ¿Y qué es mínimos cuadrados? Es la mejor recta que pasa por todos esos puntos. Significa que estas distancias que ustedes ven se hacen mínimas. La suma de estas distancias es mínima, ¿ya? Entonces, es la mejor recta que pasa más cerca de todos los puntos que ustedes ven ahí. ¿Ya? Eso en palabras siempre es el método de mínimos cuadrados. En este caso, es una recta porque los datos tienen tendencia lineal, ¿ya? Entonces, la metodología de mínimos cuadrados es la mejor curva de ajuste, ya, a nuestros datos experimentales. Como les decía, que hace mínima esta suma, ya, de los cuadrados de estas desviaciones que les mostraba, esas distancias. Y no solamente es aplicable, ¿cierto?, a datos lineales, ¿ya? Si ustedes tienen datos que empiezan a formarse una sinusoidal y aplican un modelo, una función seno, por ejemplo, teórico, un modelo teórico, y el ajuste queda bien, ¿cierto? También es mínimos cuadrados, ¿ya? Por eso es la mejor curva de ajuste a nuestros datos. Y en este caso en laboratorio, como les decía, por simplicidad, vamos a llevar todo a la línea recta. Entonces tenemos una función, ¿cierto?, que es la función lineal. Nosotros necesitamos obtener los datos dependiente e intercepto. No se preocupen que estas ecuaciones ustedes no van a tener que ingresarlas en Excel. Ya les voy a mostrar las funciones para que Excel les entregue inmediatamente los resultados. También las funciones están en los apuntes que les mandé, ¿ya? Y como les decía, objetivo del laboratorio es fundamental calcular todos los errores asociados. Error dependiente de la pendiente y el error del intercepto, coeficiente de posición. ¿Sí? Este es otro gráfico a modo de ejemplo, ¿ya?, en donde tienen en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo, ¿sí? Y pueden visualizar ahí que los datos son los puntitos rojos y tenemos, ¿cierto?, el ajuste teórico que sería la ecuación de la línea recta, ¿ya? Yo a través de eso lo comparo con lo que me dice la teoría y puedo extraer información. Volviendo al ejemplo que les mostraba en la presentación anterior, al dejar caer, ¿cierto?, una bolita desde una cierta altura, nosotros tenemos aquí, ¿cierto?, la ecuación principal. Si nosotros graficamos esto directamente, así tal cual, con los datos originales, graficamos altura versus tiempo, vamos a obtener, ¿cierto?, este tipo de gráfico, ¿ya? Una cuadrática. Por lo tanto, para extraer información, recordemos que
necesitamos llevar nuestros datos a la línea recta. Hay varias técnicas para linealizar. Pueden verlo ahí en el apunte, en el documento. ¿Ya? A veces se aplican los log, logaritmo natural, obviamente depende de la ecuación teórica también. ¿Sí? En este caso, vamos a hacer un cambio de variable simplemente y vamos a decir que y va a ser el tiempo al cuadrado, el x va a ser el h, ¿cierto? Y la pendiente va a ser 2 dividido por la gravedad. Claramente, en la teoría no tenemos un más algo, ¿cierto? No hay un coeficiente de posición, no hay intercepto. Por lo tanto, experimentalmente, el resultado de este coeficiente debe ser cercano a 0. Y si se fijan en el gráfico de acá, que muestra el resultado, efectivamente es así. El coeficiente de posición efectivamente es muy cercano a 0. Ya no estamos en condiciones ideales, ¿cierto? Por lo tanto, los resultados de laboratorio no van a ser exactamente iguales a los teóricos. Entonces, continuando con los conceptos importantes dentro de lo que es la representación gráfica, ustedes también tienen un coeficiente de correlación, ¿ya? Que está directamente relacionado con la información que les va a entregar el gráfico, que es el coeficiente de determinación, ¿ya? Entonces, este coeficiente de correlación me dice qué tan, ¿cierto? Tal como se dice, lo dice ahí, qué tan correlacionados están mis datos. Fíjense que este coeficiente va entre menos 1 y 1. Si es 0, significa que mis datos no tienen ninguna correlación, tal como se muestra ahí en el centro. ¿Ya? Si el coeficiente es positivo, es 1, significa que hay una correlación positiva. Si es menos 1, significa que hay una correlación negativa. ¿Ya? Pero la información, como les decía, que nos entrega el gráfico es el coeficiente de determinación. Y acá es súper importante que ustedes no se confundan y no confundan este coeficiente con un error. ¿Ya? Este coeficiente de determinación es un parámetro, un número que va de 0 hasta 1, no es un error, pero me indica ya qué tan bien está el ajuste de esta recta teórica con mis datos, ¿sí? Mientras más cercano a 1, significa que mis datos se ajustan mejor a la recta, ya se encuentran más cerca. Si es igual a 1, los datos están perfectamente alineados con la ecuación teórica, con la ecuación lineal, ¿ya? Entonces, repito, muy importante, esto no es un error, pero es un parámetro, ¿ya?, que me permite ver el ajuste de mis datos respecto al modelo teórico. Bueno, esto lo vamos a ver ahora en el Excel específicamente, ya el cómo hacer los cálculos y todo con un ejemplo, y les dejo todo esto para que lo revisen de cosas que no hay que hacer, ya los formatos, cosas, errores que no hay que cometer cuando ustedes presenten un gráfico. Al final está el gráfico correcto. Nosotros ahora en laboratorio no estamos usando barritas de error, así que no es necesario que agreguen barras de error, pero sí es importante que incluyan siempre las variables del laboratorio. Si se fijan, no es un y al cuadrado, no es un x, sino que las variables de tiempo y de altura en este caso. No sé si tienen una duda, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, voy a pasar al ejemplo. Gracias, Maximiliano. Voy a pasar al ejemplo, ¿sí? Y después vamos a mirar la HT número 2, que es lo mismo que este ejemplo. Ya van a tener que realizar exactamente los mismos cálculos, el mismo procedimiento, solamente que cambia un poquito la ecuación y cambia ahí un poquito el gráfico, pero la técnica es exactamente igual. Entonces, el mismo caso que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Se deja caer un objeto, ¿ya? Y tenemos datos de altura y datos del tiempo, ¿ya? Tiempo de caída.
Entonces, ¿qué datos me dan? Me están dando esto, ¿cierto? Todos estos datos. Primero, necesito cambiar unidades, ¿cierto? Porque siempre debo llevar mis datos al sistema internacional. Entonces, lo primero, signo igual, ¿cierto? Esto está en centímetros. Divido por 100 y llevo mis datos a metros. ¿Ya? ¿Por qué queda con 4 decimales? Porque, ¿cierto? El error instrumental, que recordemos el error manda, tiene aquí 4 decimales. Entonces dejamos todos los datos aquí con 4 decimales. Tiempo. Estamos buscando la linealización. Recordemos que tenemos esto, ¿cierto? Hicimos esa comparación. ¿Ya? Entonces mi nueva variable, ¿cierto? Y va a ser el tiempo al cuadrado. Entonces yo, como objetivo, necesito calcular y despejar la gravedad. ¿Sí? Entonces voy a elevar al cuadrado. Pueden multiplicarlo por sí mismo 2 veces. O colocar, ¿cierto? Ese como tongo para elevar al cuadrado. Me ubico acá, voy a expandir los datos con esa cruz, no esa cruz ni esa otra cruz, sino que esa, y se copia automáticamente todo en toda la celda. ¿Por qué no está el error en el título, en esta tablita? Porque si yo hago el cálculo, tomo la ecuación principal, ¿cierto? Y hago la respectiva propagación de errores, que sería lo correcto, ¿ya? Cada dato va a tener un error distinto, ¿sí? Porque depende de los valores de altura. Ya hay cada altura es distinta. Por lo tanto, yo no puedo agregar el error en este caso en el título. ¿Sí? A diferencia de los datos de altura, ¿cierto? Que fueron medidos todos con una misma cinta métrica. Entonces ahora me piden graficar, ¿cierto? El tiempo en función de la altura. Así tal cual directamente. Recordemos que si yo grafico al revés, ya, altura versus tiempo, voy a obtener, ¿cierto? Una función cuadrática. ¿Sí? Voy a enseñarles a hacer un gráfico desde cero y vamos a ver la diferencia para que comparen los coeficientes de determinación, para que vean que no aplica en realidad. Para hacer un gráfico, yo voy a la pestaña Insertar, voy aquí a buscar gráficos y tomo el gráfico de dispersión. Botón derecho del mouse, seleccionar datos, agregar. En nombre de la serie, nada, no coloquen nada, valores de X, seleccionen aquí. Vamos a ir a buscar los datos de altura, selecciono todo eso, luego valores de Y, me piden el tiempo. Hago clic acá y selecciono el tiempo. Acepto, acepto y acepto. ¿Ya? Vamos a eliminar el título del gráfico. Ya recordemos que los gráficos son sin título. Fíjense que me faltan los títulos en el eje X e Y. Entonces voy a ir a la pestaña de diseño, agregar elemento, títulos en ejes, horizontal primario, el otro, vertical primario. ¿Ya? De aquí mismo, tomo el título, o copiar y pegar, control C, ¿cierto? Y voy ordenando mi gráfico, ¿ya? Según las normativas para que quede todo bien presentable. Y lo mismo, ¿cierto? Con el título del eje X. ¿Sí? Ordenan bien y lo agregan. Ya, entonces claramente, ¿cierto? Esta es la misma función, ¿cierto? Pero al revés, una raíz, ¿sí? Porque grafique las variables en forma inversa. Entonces, para que ustedes vean, voy a aplicar una ecuación de la recta y vamos a mirar el coeficiente de posición, que es lo que obviamente nosotros ya
teniendo la ecuación principal, sabemos que no es una línea recta, pero es para que ustedes vean el coeficiente de posición, de determinación. Entonces, para agregar una línea de tendencia, yo selecciono los puntos, se van a activar todos, si se fijan. Entonces, sobre un punto, botón derecho del mouse, agregar línea de tendencia, ahí se me corrió esto, ahí, agregar línea de tendencia. Vamos a seleccionar lineal, presentar ecuación y el R cuadrado. ¿Sí? Voy a ampliar la ecuación para que se vea mejor. Recordemos que hay que usar variables del laboratorio. En el eje Y tenemos el tiempo. En el eje X tenemos la altura. ¿Sí? Entonces, fíjense en el coeficiente de determinación, 0.9765, un coeficiente bastante malo como resultado. ¿Sí? Vamos a compararlo con lo que es el coeficiente de posición de determinación correcto. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ahora el gráfico del tiempo al cuadrado, el gráfico linealizado. Entonces voy a ir a insertar nuevamente el gráfico de dispersión, siempre el primer gráfico de dispersión con los puntos independientes. ¿Ya? No unan los datos. Sobre el gráfico, botón derecho del mouse, seleccionar datos, agregar, valores de X, mantengo, ¿cierto?, la altura. Pero ahora, en Y, voy a agregar el tiempo al cuadrado. Y claramente pueden ver, ¿cierto?, que mis datos se forman una recta. Borro el título, de nuevo lo mismo, agrego título en el eje X, agrego título en el eje Y. Sí, ahí después se completa tal como está en el costado izquierdo. ¿Ya? Recuerden que el tiempo al cuadrado no lleva en este caso error en el título. Entonces vamos a aplicar la tendencia lineal. Botón derecho del mouse, agregar línea de tendencia y lineal, ecuación y R cuadrado. Ya tengan cuidado de no seleccionar la intersección, ¿sí? Solamente las dos últimas opciones. Si se fijan aquí, miren el eje X, en mi caso está desconfigurado, mi Excel algo hizo, ya está bastante desordenado. ¿Cómo le doy formato? Botón derecho del mouse, encima, formato del eje. Entonces voy a cambiar el formato para que quede ordenadito. O sea, ahí van a número, ¿sí? Le voy a decir que, por ejemplo, me entregue 4 decimales. ¿Ya? ¿Se fijan? Y ahí ustedes lo ordenan con los decimales que se necesiten. ¿Ya? Ecuación, la misma, vamos a ampliarla. ¿Cierto? Y el coeficiente de determinación, el R cuadrado, es mucho más cercano a 1, ¿ya? Que es lo correcto. ¿Ya? Un gráfico final tendría esta forma. ¿Sí? Pero no me basta la información que me entrega el gráfico para poder sacar los resultados que yo necesito. Yo, por ejemplo, con ese dato dependiente 0.2002, no puedo calcular el error. Ya necesito el error de la pendiente. Entonces, ok, perfecto, tengo ciertos datos de mi gráfico, pero no son suficientes para hacer todos los cálculos. Entonces ahora yo voy a calcular esta pendiente con este intercepto, con todos los decimales y además sus errores asociados. Entonces para ello vamos a usar la función estimación lineal. Entonces esta técnica es un poquitito más complicada, pero
al principio solamente, después se van a acostumbrar. Depende mucho del teclado que tengan ustedes, porque hay varios shifts. Al mismo tiempo vamos a tener que apretar varias teclas ahí. Por lo tanto, puede que a la primera no les resulte, pero vayan probando ahí con cuál shift. Lo primero importante es que tienen que seleccionar al mismo tiempo 4 celdas, ¿sí? Luego vamos a ir a la función, acá, insertar función. Vamos a buscar estimación lineal. Si no les aparece, ustedes van acá a estadística y buscan estimación lineal. Está acá, ahí. La seleccionan. Y es igual que hacer un gráfico, ¿ya? Conocido I es la columna de datos de I. Entonces voy acá y tomo el tiempo al cuadrado. Conocido X sería la altura. Acá un 1 y acá un 1. Pueden escribir verdadero, verdadero, pero es más rápido colocar un 1, ¿sí? Y ahora viene la parte que les digo que al mismo tiempo hay que apretar Control, Shift y Enter en el teclado, ¿ya? Los MacBook creo que no funcionan, ¿ya? Así que por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Control, Shift y aprieto Enter. Y en las celdas aparece inmediatamente la pendiente con todos los decimales y el error de la pendiente. Intercepto, coeficiente de posición, con todos los decimales y su respectivo error con todos los decimales, ¿ya? Metodología de aproximación, recordemos, ¿sí? Error manda. Por lo tanto, primero aproximo al máximo mi error, me queda con 3 decimales, y esa es la razón por la cual yo dejo el valor con 3 decimales. Y lo mismo acá, ¿sí? Entonces, resumiendo y volviendo a la ecuación principal, ¿ya? Tenemos esta ecuación en donde hicimos cambios de variable. De la pendiente, ¿ya? Yo voy a comparar la pendiente que saqué del gráfico, esta, ¿cierto? Con la ecuación teórica. Por lo tanto, la pendiente va a ser igual a 2 dividido por la gravedad. Teóricamente el intercepto es 0, pero vimos que experimentalmente igual hay un residuo, porque no son condiciones ideales. Sin embargo, igual el intercepto es cercano a 0. Despejamos la gravedad, ¿ya? Y resulta que es igual a 2 partido por la pendiente. Y ahora necesitamos calcular el error de la gravedad, ¿cierto? Para eso, recordemos que tenemos la tablita de funciones de error. Y podemos acomodarla como esta función, ¿ya? Esta potencia. Entonces, si reemplazamos las variables, ¿cierto? Nosotros vamos a llegar a que el error de la gravedad es la gravedad por el error de la pendiente dividido por la pendiente. ¿Sí? Entonces, simplemente ahora ingreso la ecuación. Signo igual 2 dividido por la pendiente, que es esta. Y el error es la gravedad por el error de la pendiente, que es este, dividido por la pendiente, acá. Y Enter. Nuevamente, recordemos, error manda. Lo dejo con una cifra, me quedo con un decimal, y por eso es que la gravedad no la voy a dejar así, sino que la voy a dejar así. ¿Ya? Listo, tengo mi resultado, pero como les decía, ¿qué información podemos extraer además de este resultado? ¿Ya? Podemos decir que el error es poco, es mucho, que los datos fueron precisos, fueron exactos. Con esto ustedes no pueden analizar más allá. Y es la razón por la cual nosotros ahora vamos a calcular los errores relativos y relativos porcentuales, ya para extraer información de los datos. Entonces, recordemos que la ecuación, por definición de error relativo, es igual a el error de mi dato dividido por mi dato. ¿Sí? Y si yo multiplico por 100 eso,
obtengo el relativo porcentual. Acá les voy a mostrar en Excel, simplemente, que ustedes pueden configurar la celda en formato de porcentaje. ¿Ya? Acá. Si ustedes la dejan con esa configuración de porcentaje, no necesitan multiplicar por 100, simplemente seleccionan el dato y se los entrega automáticamente como porcentaje. ¿Ya? A diferencia que si yo escribo así, por ejemplo, el dato por 100, ¿sí? Esta celda no está configurada como porcentaje, sino que está configurada como general. ¿Ya? Por eso me lo muestra así, pero es válido también. ¿Ya? Entonces, esa es opción como para que ustedes tengan en cuenta que pueden configurar también la celda. Por lo tanto, tenemos un 4% de relativo porcentual, ¿ya? Relacionado a la precisión de los datos. Vamos por el comparativo, ¿ya? Para realizar el error comparativo porcentual, necesito tener el valor teórico, por lo tanto, acá está. Entonces aquí simplemente hago un resumen, signo igual, escribo el resultado, y ahora voy a ingresar la ecuación. Signo igual, abro paréntesis, valor experimental, que sería este, menos valor teórico, dividido por el valor teórico. ¿Ya? Siempre los resultados de errores son positivos. ¿Ya? Estos que están acá van con valor absoluto. Ya les voy a enseñar ahí más adelante, en las próximas celdas, a usar la función valor absoluto. Y Enter. ¿Ya? Ahí está el error comparativo. Lo voy a aproximar, ¿cierto? Al máximo. Voy a dejar así. Y ahora, si yo multiplico esto por 100, es el error, ¿cierto? Comparativo porcentual. Dos caminos. O multiplico por 100, ingreso la fórmula, o simplemente, directamente, voy a usar la configuración de la celda de porcentaje. ¿Ya? Revisen la configuración que les entregan en la HT. Por eso les estoy mostrando esto. ¿Ya? Entonces, porcentaje, aceptar. Entonces ahora, lo único que hago es seleccionar mi dato y me lo va a entregar automáticamente en porcentaje. Y ahora, como yo sé, en este caso es positivo el resultado, ¿ya? Pero siempre se entrega con valor absoluto. Entonces la función valor absoluto es ABS, abro paréntesis, selecciono el dato, cierro paréntesis, enter. ¿Ya? Entonces ya tenemos el error comparativo que está relacionado, como les decía, con la exactitud. ¿Sí? Esta es una tablita resumen en donde tenemos el experimento 1, ya del PPT que les mostré al principio, que es un solo dato, una sola medición. Luego son los resultados del método estadístico, en donde dejamos caer ahí varias veces el objeto. Se obtuvo un 20% de error relativo porcentual, eso es alto, por lo tanto es un experimento poco preciso, y se obtuvo un 2% de error comparativo porcentual. ¿Ya? Voy a configurar estas que están con otro formato, las voy a llevar a porcentaje. Y aquí yo simplemente copié los mismos datos que están arriba ya. Esta es una tabla resumen. ¿Sí? Entonces podemos observar que el método de mínimos cuadrados, ¿sí?, es mucho más preciso y mucho más exacto que todos estos casos. Y obviamente es lógico porque en el primer experimento tomamos un solo dato, ¿ya? Por lo tanto vamos a tener mayor error. ¿Sí? El error en este caso dio un 3% en cuanto a precisión, pero exactitud dio un 12%. El método estadístico, ¿sí?, si nosotros quisiéramos disminuir este error relativo, la técnica es aumentar la cantidad de mediciones, porque significa que tomamos muy pocos datos. ¿Ya? En cambio, el método de mínimos cuadrados, ¿cierto?, es mucho más preciso y más exacto que todos los otros métodos
¿Ya? Obviamente todo depende de las condiciones del laboratorio, depende del experimentador, depende de la instrumentación usada. Hay muchas variables en el trabajo propiamente tal, experimental, que influyen en todos los resultados. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones y identificar lo máximo que ustedes puedan cuáles son las fuentes de error. Y la HT número 2, si se fijan, es muy parecida a lo que ustedes acaban de ver, lo que vimos con el ejemplo, solamente cambia la ecuación. En este caso ustedes tienen un péndulo que está oscilando, ¿sí? Y les dan los datos del largo, ¿sí? La variación del largo de esta cuerda y el tiempo de oscilación. Entonces les piden, me preguntan el correo, no les mandé mi correo, creo que la otra vez se los mandé, se los voy a copiar de nuevo. Ahí está mi mail, por si acaso cualquier cosa. Entonces, si se fijan, es lo mismo. Tengo los datos y me los piden en metros. Selecciono, divido por 100, ¿cierto? Y expando. ¿Cuál es el error acá? ¿A quién identificó inmediatamente que hay un error aquí en la HT? ¿Alguien identificó el error que hay en el título? La significativa. Ahí sí, ¿cierto? Y acá recordemos que tanto el error como la magnitud tienen la misma unidad, ¿sí? Por eso siempre va al final la unidad, ¿ya? Eso también habría que corregirlo. Entonces el tiempo al cuadrado, lo mismo que vimos. Les piden graficar tiempo en función de el largo, ¿ya? Fíjense que no les piden aplicar la ecuación de la recta, solamente graficar, ¿ya?, los datos. En el gráfico siguiente, ¿ya?, les piden graficar el tiempo al cuadrado en función del largo, o sea, la linealización de los datos, y repiten después abajo lo mismo que hicimos con el control shift, la función estimación lineal. Luego nuevamente, ¿cierto?, tienen que despejar de la ecuación principal la gravedad, van a hacer la comparación respectiva, van a hacer la propagación de errores y la ecuación del error la van a ingresar acá, ¿ya? Luego van a ingresar la pendiente, la precisión de la pendiente, ya recordemos que es error partido por magnitud, el error de la pendiente estaría aquí y el dato de la pendiente estaría acá, ¿sí? Y después lo mismo para la gravedad, ¿ya? Y luego finalmente hacen la tablita resumen del error comparativo, ingresan la fórmula acá y nuevamente repiten el procedimiento. Aquí lo escriben como porcentaje y después agregan la función valor absoluto al final, ¿sí? Y si se fijan, las celdas ya están configuradas como porcentaje, ¿ya? En el ejemplo, esta es la ecuación, ¿cierto? La ecuación que les dan. Simplemente esta elevada al cuadrado, por eso está el tiempo al cuadrado igual. Entonces esto es lo mismo que hicimos ahora en el ejemplo 2, ¿cierto? Ustedes de la pendiente van a extraer la información. Entonces la gravedad, ¿cierto?, va a ser igual a 4pi cuadrado partido por la pendiente del gráfico.
¿ya? Propagación de error es lo mismo. Ya van a tener que ir a la tablita, ¿ya? Llevar la función a esta forma y van a obtener el mismo error. Ingresan la ecuación del error. Eso, chicos, no sé si tienen alguna duda sobre la... ¿Sí? Dígame, Sofía. Profe, si el error, por ejemplo, si yo tengo un error de 0,1 ¿Se escucha? y uno de los datos que dependen del error es Ahora sí, pero 0,04, por ejemplo, eso me da con un decimal 0,0, rigiéndose por el error. ¿Qué hago? ¿Lo dejo como 0,0 o le agrego ese último dígito? Sofía, ahora la escucho. ¿Me puede repetir? Que estabas con el parlante sin audio. Ahora sí, Ah, ok. me acabo de dar cuenta. Si yo tengo, por ejemplo, un error de 0,1, ¿Ya? eso indicaría que el resto de los datos debe ir con un decimal. Pero si uno de esos datos es, por ejemplo, 0,04, eso no me da con un solo decimal. Entonces Excel me lo arroja como 0,0. ¿Qué hago ahí? En cuanto al formato, por ejemplo, si yo tengo mis datos como en la tabla Claro. o el Excel no le muestra los decimales. No, o sea, sí, Pues si sí yo sé tengo, cómo hacer aparecer esos decimales, ¿ya? pero el problema es que no estaría haciendo caso a la cantidad de decimales que tiene el error. Eso depende del resultado del error, o sea, del resultado final. En el resultado final van aproximando, ¿ya? ¿Tiene algo es como algún caso como en particular? Claro, es que me pasó en la otra evaluación ¿Ya? que tenía un error, por ejemplo, por decir un caso, un error instrumental de 0,1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso indica que el resto de los datos debe ir con un solo decimal, pero el valor que acompañaba a ese error instrumental era 0,04. Esos son dos decimales, entonces debo dejarlo en 1 y se aproxima a 0,0. Ya, uno de los datos era 0,04 y el error era 0,1, ¿cierto? Sí, Y en qué unidad, o sea, su dato era muy pequeño en comparación con esto. claro, es que me pasó con que la desviación estándar era 0,04 y el error instrumental 0,1. Ah, ya. Pero el valor máximo entre ambos, ¿cuál era? ¿Cierto? Que era el error total. En ese Eso caso, quedaba en 0,1. ya, ese es el valor que hay que tomar en cuenta. Cuando ustedes están haciendo esos cálculos intermedios de desviación estándar, ¿cierto? El método estadístico que vimos, ¿ya? Todos esos cálculos intermedios, ustedes simplemente aproximan al máximo el resultado, porque todavía no llegan al cálculo del error total. Son pasos intermedios. El calcular la desviación estándar, simplemente aproximan lo más que puedan, pero no las comparen con los otros resultados, ¿ya? Porque son pasos intermedios, el que manda es el error total. Y el error total es el valor máximo entre bueno, error total o aleatorio, sería el valor máximo entre el instrumental, ¿cierto? Y el aleatorio, ¿ya? Y para calcular el aleatorio teníamos que calcular desviación estándar, error típico del promedio, ¿cierto? Después multiplicar todo eso por 3. Claro, es que ahí al último se hace una comparación y se elige cuál es el mayor, pero se supone que cuando uno escribe los datos en las tablas, hay que dejarlo con cierta cantidad de decimales. Y eso era lo que yo no sabía, si dejarlo como 0,04 a pesar de que tenía un decimal más, o dejarlo como 0,0. No, tiene que dejarlo 0,04, porque es un paso intermedio y es un resultado independiente, en este caso, ¿ya? Ya. Tiene que quedar, sí, porque es absurdo, en el laboratorio jamás vamos a mostrar datos 0.0. Incluso si muestran datos 0, se les va a considerar mal. Entonces nunca muestran un dato como 0. Y chicos, ¿alguien más tiene alguna duda?
una consulta. Me dicen que todavía no está el HT2 en aula. Ya deben subírsela pronto, ¿ya? Esta semana yo creo que ahí pronto se las van a subir, ¿sí? Hay cualquier cosita, cualquier duda respecto a eso, ahí pueden escribirle al coordinador. ¿Todos tienen los archivos que les compartí? ¿De las clases? Acá al final, chicos, recuerden que les mostré acá en esta otra presentación, ¿sí? Que es material también que no sé si ya está en aula, pero pronto, si no está en aula, se los van a subir hoy. Entonces acá está el cronograma, ¿ya? Entonces la entrega está programada para el 29, ¿sí? Y también el 29 tienen una evaluación online. Esta semana es sesiones de consulta y recuerden que va a ser la misma metodología, se van a abrir ciertos horarios de consulta con ciertos profesores. La evaluación online, ¿en qué consiste? Van a ser sobre cosas que ustedes ya han visto en el laboratorio, sobre el manual de laboratorio y sobre el HT1, HT2, ya, cosas que ustedes ya han visto, pero más detalles van a tener a través de aula y el mismo coordinador les va a escribir, ya, él les va a informar todo el detalle que se viene ya para las entregas. Profe, ¿Sí? y por casualidad no sabes cuándo van a subir las notas o si ya están revisadas la HT1. No, la verdad es que no manejo nada de esa información aún. Yo no sé, Ah, ya. ¿ya? Así que ahí mejor consulten directamente. Bueno, gracias. Ya. Eso, chicos. Bueno, cualquier duda que tengan, ahí tienen mi correo. ¿Ya? Cuídense. Les voy a subir hoy día a la clase. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe, que esté Chao, muy bien. profe. Chao, chao. Muchas gracias. Profe, ¿Sí? ¿dónde subió la clase? En el repositorio, en aula, hay un link de acceso que dice repositorio de clases y ahí lo lleva al canal de YouTube de los laboratorios. Ah, ya, profe, gracias. Ya, Que esté bien, cuídese. gracias, igual.